Hola, buen día. Vamos a revisar en esta ocasión el tema de los desórdenes de personalidad. Les voy a explicar cómo vamos a desarrollar esta clase. Va a ir de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a revisar algunos conceptos básicos de los trastornos de personalidad y los cambios que estos trastornos están teniendo a la luz de las nuevas clasificaciones. En segundo lugar, les voy a mostrar los recursos con los que vamos a evaluar este tema. Todos los recursos van a estar alojados en su aula virtual para que los puedan utilizar, pero es importante que primero hagan una lectura. También les voy a dejar la lectura básica ahí. Así es que empezamos la explicación. Tradicionalmente vamos a entender a la personalidad como un conjunto de rasgos o un conjunto de formas de cómo las personas pensamos, actuamos, cómo nos relacionamos con los demás, y eso es lo que vamos a entender como rasgos de personalidad. Ahora, cuando una persona tiene rasgos demasiado marcados, es decir, por ejemplo, piensa de forma demasiado estricta o piensa de forma demasiado cruel o se relaciona con los demás siempre metiéndolos en problemas a los demás, o por ejemplo se relaciona con los demás siempre tratando de ser muy estricto. Ese rasgo de personalidad es lo que va a definir, o hasta hoy lo que ha definido, a lo que le llamamos tipos de personalidad. Así, en la clasificación que todavía usamos en el país, vamos a ver que hay rasgos, por ejemplo, de personalidad paranoides, que son desconfiados, o de repente histriónicos, si les gusta llamar mucho la atención, o vamos a tener dependientes, cuando hay personas que no toman sus propias decisiones. Y bueno, esta clasificación que hasta hoy hemos usado está teniendo cambios actualmente. Por eso es que esta clase está orientada a identificar esos cambios, precisamente porque ya no son tan funcionales para nosotros. Por eso es que ahora en la clasificación internacional de las enfermedades, en su 11ª edición, han cambiado estas cosas. Y es importante conocerlas porque en cualquier momento vamos a migrar hacia ahí. Esta clase está dirigida desde ese cambio y vamos a revisar los nuevos conceptos que ahora se usan. En la pantalla tienen ustedes los factores que han promovido este cambio. A la cabeza tenemos una alta comorbilidad. Eso significa que de repente uno diagnosticaba un trastorno limítrofe de personalidad, pero otro colega diagnosticaba un trastorno histriónico de personalidad. De repente por allá alguien más diagnosticaba una psicosis, o por otro lado alguien diagnosticaba una depresión, y nos metía en líos, porque bueno, ¿qué era? ¿Qué es lo que cada uno estaba viendo? Y al encontrarnos que había muy poca coincidencia, no solo era aquí en El Salvador, sino que esa misma realidad se empezó a vivir en todo el mundo, nos empezamos a dar cuenta que así como hemos estado estudiando los trastornos de personalidad, nos llevaba a mucha confusión, porque en cada momento, cada profesional veía cosas diferentes. Por lo que esa alta comorbilidad fue uno de los puntos importantes para los que se decidiera mejor hacer un cambio. En segundo lugar,
como tenemos ahí, hay umbrales arbitrarios. Eso quiere decir, hasta dónde yo digo que ese rasgo de personalidad ahora ya se está convirtiendo en un trastorno, o hasta qué punto yo identifico algo como un rasgo de su personalidad y no como una consecuencia de un problema, por ejemplo, del neurodesarrollo o un problema secundario a las experiencias de vida que ha tenido. Algunos lo tomaban en cuenta, otros no lo tomaban en cuenta. También por esto se decide cambiar esta forma en la que hemos estado trabajando con los trastornos de personalidad. Y en tercer lugar, la falta de especificidad. Aunque la clasificación pareciera ser bien específica, vamos a encontrar que aproximadamente, así como dice su pantalla, el 50% de las personas recibían un diagnóstico de personalidad, pero parecía que no encajaba completamente en un tipo. De hecho, algunos autores hacían una mezcla, ¿no?, de rasgos de personalidad con otro tipo de trastornos de personalidad, lo que llevaba a más confusión aún. Por todo esto, se decide hacer cambios. Estos cambios ahora están definidos principalmente por tres elementos, o más bien son tres elementos los que ahora vamos a tomar en cuenta y nos van a servir para explicar estos desórdenes de personalidad. El primero de ellos es que ahora vamos a hablar un enfoque de ciclo de vida. Para los que están ya un poco acostumbrados a ver trastornos de personalidad, vamos a recordar que es bien complicado, o más bien no se puede, o no se ha podido hasta ahora, hacer un diagnóstico de un desorden de personalidad, si no es que hasta después de los 18 años. Sin embargo, en esta nueva clasificación, vean ustedes, se elimina la exclusividad. Y ahora ya podemos hablar de desórdenes de personalidad a lo largo de todo el ciclo de vida. Esto, entre otras cosas, porque se ha visto que hay algunos rasgos que están sumamente marcados y que están marcados desde la adolescencia, incluso algunos desde la etapa infantil. Así es que esa restricción ahora se ha visto notablemente eliminada. El segundo de los puntos con los que ahora vamos a evaluar son, es lo que le llaman utilidad clínica. Eso quiere decir que se trata de precisar lo más que se pueda cuáles son esas características de personalidad a las cuales le estamos llamando trastorno. Y que esa forma de identificar estos rasgos puede ser usada por cualquier profesional. Es decir, lo que buscamos es que la mayoría de los profesionales estemos de acuerdo con un rasgo específico. Por eso es que se le llama que sea útil clínicamente. Y lo tercero es que ahora se basa en gravedad. Aquí viene un cambio sustancial. Hasta hoy, la clasificación se ha basado en rasgos. Es decir, si yo veo que una persona, por ejemplo, es muy aislada, es muy callada, yo podría decir que está en el grupo A de personalidad. Y dentro de ellos podría decir que está en el tipo paranoide, esquizoide, esquizotípico, o lo contrario, ¿no? Si veo que es muy sociable, que es muy activo, que tiene muchos amigos, yo podría pensar, bueno, está en el grupo B. Y en el grupo B podría ser histriónico, narcisista, limítrofe o antisocial. Esos son basados en los rasgos de personalidad. Acá ya nos olvidamos de eso. Y entonces identificamos las características clínicas de personalidad. Y esas características ahora las definimos por gravedad. Es decir,
qué tan disfuncional se vuelve su característica de personalidad, independientemente cuál sea. Ya no nos vamos a concentrar en si es paranoide o si es limítrofe o si es obsesivo, no. Nos vamos a concentrar en esas características que tan disfuncional hacen la vida de esta persona. Y con base en ello es que vamos ahora a definir cómo se va a hacer la clasificación. Muy bien, aquí tenemos una comparación entre el CIE-10, el DCM-5. Decidí agregarlo porque sé que muchos de ustedes siguen leyendo el DCM-5, entonces para que todos estemos en la misma sintonía, ¿no? Y el CIE-11. Vean ustedes, en el enfoque conceptual es categorial estricto, lo que hemos estado diciendo, ¿no? Categorías de rasgos que ahora el CIE-11 es dimensional. Ya vamos a ver un poco más de eso. En el CIE-10 tenemos 9 tipos de personalidad. En el DCM hay 10 tipos de clústeres y 6 tipos alternativos. Todo eso en el CIE-11 se borra y tenemos un diagnóstico central que sería el desorden de personalidad y a partir de ahí vamos a ver el resto de características. Criterios de gravedad está ausente en el CIE-10, hay niveles de funcionamiento en el DCM-5 y en el CIE-11 es el eje central de la clasificación. Y finalmente el dominio de rasgos no se aplica en el CIE-10, en el DCM hay 5 dominios basado en una prueba psicométrica, no nos vamos a entrar en ese detalle, y en el CIE-11 hay 5 dominios también, que ya lo vamos a ver. Bueno, en cuanto a la matriz de gravedad, que ya hemos dicho que es donde se ha basado el CIE-11, ¿no? Para hacer toda esta clasificación. Bueno, tenemos trastornos leves, moderados y graves. Y hay 3 áreas en las que vamos a identificar esas características. En el funcionamiento del yo, en las relaciones interpersonales y en la gravedad y daño. Por poner un ejemplo, en el funcionamiento del yo, vean que en los trastornos leves hay una afectación en algunas áreas, pero no en todas. Recuerden esas áreas, ¿no? Que siempre las revisamos, las áreas de funcionamiento del individuo. Veamos en el trastorno grave. Hay alteraciones graves, hay inestabilidad o el sentido del yo está ausente. Hay autodesprecio o grandiosidad extrema. Es decir, pasamos de un área o de un momento más o menos funcional a uno completamente disfuncional. Igual en las relaciones interpersonales, vean en el leve, hay problemas en muchas relaciones, pero algunas se mantienen. En cambio, en el trastorno moderado, hay problemas marcados en la mayoría. Y en el grave se afectan prácticamente todas las relaciones. Y la capacidad de roles está comprometida. Igual en la gravedad y daño, en el trastorno leve no se asocia con daños sustanciales y pasamos al grave, donde sí se asocia con daños sustanciales importantes. Muy bien. En cuanto a cómo hacemos, qué hacemos con estos grados, ¿verdad? ¿Cómo los usamos? Bueno, ahí tenemos el paso 1, que es justamente lo que acabamos de hacer, evaluar la gravedad en esas 3 áreas, ¿no? Y cuando tenemos la evaluación de esa gravedad, empezamos y decimos, bueno, ¿hay algún trastorno del funcionamiento o interpersonal? Y ahí entonces nosotros clasificamos en leve, moderado o grave. Luego vamos al paso 2. Esto ya es nuevo, ¿no?
asignamos a 5 dominios de rasgos. Vean que aquí se puede parecer un poco a lo que teníamos antes, de decir este es del grupo A, del grupo B, del grupo C, o este es tipo esquizotípico, o este es tipo, por ejemplo, pasivo-agresivo. Pero aquí estos rasgos, vean ustedes, van amarrados a la gravedad. Si decimos, por ejemplo, una persona tiene un trastorno grave, bueno, ¿cuál es el rasgo principal de esa gravedad? ¿Es el área afectiva? ¿Es el desapego? ¿Es la disociabilidad? ¿Es la desinhibición? ¿O es una persona con rasgos anancásticos? Entonces vamos a tomar ese rasgo y a ese rasgo le aplicamos el criterio de gravedad, que puede ser leve, moderado o grave. Y luego pasamos al tercer paso, que es el especificador clínico. Este especificador clínico nos va a marcar y nos va a recordar un poco, sí, la clasificación antigua. Y aquí, si hay algo demasiado marcado, entonces lo podemos usar, ¿no? Como está el ejemplo de un patrón limítrofe de personalidad, que sería, digamos, como resumir los dos pasos anteriores, ¿no? El de gravedad y el de dominios. Y entonces, si encontramos un patrón específico sobre eso ya descrito, como en el caso del trastorno limítrofe, pues entonces lo usamos. Bueno, tenemos entonces que esto ahora en la clasificación tenemos un único diagnóstico que sería el trastorno de personalidad, y a ese diagnóstico le vamos a agregar el criterio de gravedad, que como pueden ver en su pantalla, ese criterio puede iniciar con dificultades de la personalidad cuando todavía no es un trastorno, pasando a los trastornos leves de personalidad, luego los moderados y luego los graves. Esa es una forma, digamos, gráfica para que sea más fácilmente comprensible eso que les estoy mostrando. Bueno, ahora sí, esta nueva clasificación, ¿cómo vamos a entrar a estudiarla? Como el objetivo principal del departamento de psiquiatría es que lo podamos usar en la vida práctica diaria. En su aula les vamos a dejar 3 recursos para que entremos a conocer un poco más esto. El primer recurso que necesitamos que utilicen es el curso que está avalado por la Organización Mundial de la Salud sobre los trastornos de personalidad. Ese es el primer recurso. Aquí les muestro la pantalla general, ahí está el enlace para que puedan entrar. Les vamos a dejar el enlace también en su aula virtual. Bueno, ahí está, ¿no? Ese curso, entramos ahí donde dice curso CIE 11 y una vez estamos adentro nos va a pedir que nos registremos. Ahí nos va a pedir que si no lo ha hecho, si es primera vez, hay que registrarse. Si ya se ha registrado anteriormente, pues entonces solo ponemos el correo con el que se registró y su contraseña. Una vez hagamos eso, vamos a estar ya adentro del curso. Vean, aquí estamos ya en el curso de formación de los requisitos del CIE 11 para los trastornos mentales. Eso quiere decir que este curso abarca todos los trastornos mentales, no solo los de personalidad. Sin embargo, para efectos de esta clase, nos vamos a enfocar únicamente en el de personalidad. Ahí ustedes tienen un pantallazo de todos los trastornos que abarca este curso. El que nos compete a nosotros es el número 14. Ahí se los he sacado en grande. Se llama trastornos de personalidad y rasgos relacionados. En este curso vamos a encontrar varias herramientas que nos van a permitir ir comprendiendo mejor
esto que yo les he explicado muy rápidamente. Hay varios, como les digo, varios casos que se analizan. Hay algunos audios que hay que ir revisando, ¿verdad? El curso no es largo, no es muy largo. Hay casos clínicos también que hay que revisar. Y el objetivo de este curso es que nosotros empecemos a entender la nueva lógica de evaluación de los trastornos de personalidad, así como dice el CIE-11. Insisto, es importante porque en cualquier momento vamos a migrar al CIE-11 y hay un cambio radical entre lo que estamos haciendo según el CIE-10 a lo que tenemos que hacer según el CIE-11. Por eso es que esta clase se basa en ese cambio, ¿no? Para que no lo vayan a sentir muy fuerte, porque indudablemente les van a llegar casos, estén en la especialidad en la que estén, y deben de tener la idea básica de enfrente de qué estamos. Entonces el primer recurso es este curso, que todos tienen que sacar y que al final les va a permitir obtener una credencial, un diploma de que sacaron este curso en el área de trastornos de personalidad. El segundo recurso tiene que ver con una herramienta interactiva, práctica, que les hemos colocado en su aula virtual también. Y aquí tienen una imagen de eso. Esto nuevamente es para reforzar los aspectos que hemos estado viendo a lo largo del curso, en la explicación breve que les he dado. Aquí está por escrito, ¿no? Aquí está por escrito, digamos un poco interactivo. Ahí está la introducción general. Tenemos la explicación de los niveles de gravedad, los dominios de rasgos. Recuerden que hablamos de 5 dominios. Hay una evaluación, hay un abordaje clínico, quiere decir cómo nosotros debemos atender a estas personas, ¿no? Que son ciertamente, por ser trastornos de personalidad, pueden estar ellos en un patrón de conflicto con todo el mundo. Y entonces tenemos que saber cómo acercarnos a estas personas. Algunas diferencias entre el CIE-10 y el CIE-11 para que no nos confundamos, porque cuando ustedes ya sean internos, probablemente sigan usando el CIE-10, probablemente. Pero igual no, ahora mismo que ustedes van a hacer prácticas, están usando el CIE-10 todavía. Cuando migremos al 11, la idea es que no sea tan difícil el cambio. Y finalmente tenemos una evaluación para ustedes, es decir, para que ustedes vayan midiendo qué tan fácil o qué tan difícil están comprendiendo estos temas. Esta herramienta, siendo interactiva, va a permitir que ustedes regresen a cualquier elemento de los que les haya parecido difícil para repasarlo, o si quieren aclarar algún concepto. Bueno, ahí está la herramienta en su aula virtual. Y el tercero de los recursos que les dejamos es todo esto de lo cual les he hablado en un documento de Word, donde hemos tratado de sacar los elementos principales de cómo se clasifica y cómo se diagnostican los trastornos de personalidad según el sistema CIE-11. Aunque siempre hacemos referencia al CIE-10, pero la idea es que ustedes empiecen a comprender un poco más
ampliamente a qué se refiere ahora cuando hablamos de trastornos de personalidad. Sobre todo porque al principio empezamos a ver que de repente tenemos que en el DCM se ocupa una forma de evaluar. Por ejemplo, del 4 al 5 cambiaron muchísimas cosas. Igual del CIE 10 al 11 han cambiado otras. Pero como estamos regidos por lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pues entonces nuestra obligación es conocer bien o lo mejor posible lo que dice el CIE 10 y el CIE 11. Eso es lo que hemos tratado de plasmar en este documento y es lo que necesitamos que lean. Si hay alguna duda sobre esto, pueden ir a revisar el curso. Si el curso no está suficientemente claro, nos vamos a la herramienta interactiva. Y si aún así no hay mucha claridad, pues entonces pueden contactarnos, ya sea en la Facultad de Medicina o en el edificio de la Rotonda, en el Departamento de Psiquiatría. Siempre va a haber un profesor que les va a orientar sobre esto. Así es que si tienen alguna duda, pues no duden en contactarnos para resolver las dudas que tengan. Puede ser que alguna de las herramientas se refiera a un aspecto en particular de una forma y puede ser que otra herramienta se refiera a ese mismo aspecto de otra forma. Recuerden siempre que estos elementos tienen su propio lenguaje y es parte de lo que tenemos que conocer. Por lo tanto, puede ser fácilmente que uno se pueda confundir. Y entonces siempre es importante tener a la mano a alguien para que nos saque de duda. Lo importante es que ustedes comprendan lo mejor posible de todo eso que estamos hablando. Muy bien, y para finalizar, solamente recordarles que la idea de esto es que ustedes lo hagan suyo, lo tomen y lo usen en su práctica clínica diaria. Pero como necesitamos para efectos de promoción colocar alguna nota, para efectos de esta clase, la forma de evaluar va a venir de los 3 recursos que les he dejado. Es decir, vamos a evaluar lo que han ustedes estudiado en el curso, vamos a evaluar la herramienta interactiva y el documento que les dejo en PDF, que básicamente podríamos decir que son las mismas herramientas, tal vez una explicada con mayor amplitud en una área o de mejor forma en una área y otra en otra. Pero si no, pues siempre estamos a la orden. Así es que nos quedamos acá. Les dejo en su aula virtual todos los recursos para que los aprovechen. Y bueno, nos seguimos viendo en otra clase. Cuídense mucho.